Argentina, Radio María Venezuela, Radio María Chile y ESNE Televisión. En estos momentos, el monitor en lengua francesa está dando el texto bíblico de Mateo, el capítulo 5. Dichosos los perseguidos por causa del bien, porque el reinado de Dios les pertenece. Dichosos vosotros cuando os injurien, os persigan y os calumnien de todo por mi causa. Estad alegre y contentos, pues vuestra paga en el cielo es abundante. De igual modo persiguieron a los profetas que os precedieron. Seguirá ahora el monitor en lengua inglesa. Esta es la octava bienaventuranza y última, como lo había anunciado al principio de esta serie, el Pontífice. También el Santo Padre para el próximo mes de mayo ha invitado a las familias a rezar el rosario en sus casas. A María, haz que Dios nos libere con su mano poderosa de esta terrible epidemia y que la vida pueda reanudar su curso normal con serenidad. El Papa escribió a todos los fieles que redescubramos la belleza de rezar el rosario en casa durante el mes de mayo. Es la propuesta del Papa. En mayo, escribe, es tradición rezar el rosario en casa con la familia. Las restricciones de la pandemia nos han obligado a valorizar esta dimensión doméstica también desde un punto de vista espiritual. Por eso la propuesta de redescubrir la belleza de rezar el rosario en casa, dijo el Papa. Ustedes pueden elegir, según la situación, rezarlo juntos o de manera personal, apreciando lo bueno de ambas posibilidades. Seguidamente vendrá el monitor en español que leerá el texto bíblico en español. Lectura del Evangelio según San Mateo. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra del Señor. A continuación toca en português, el monitor dará el texto bíblico en português. Leitura do Evangelho de São Mateus. Felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Felizes sereis quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o género de calúnias contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande será a vossa recompensa no céu, pois também assim perseguiram os profetas que vos precederam. Palavra da salvação. A continuación sigue en árabe el texto. La lectura del texto bíblico sobre Mateo, capítulo 5. Dichosos los perseguidos por causa del bien, porque el reino de Dios les pertenece. Dichosos vosotros cuando os injurien, os persigan y os calumnien de todo por mi causa. Estad alegres y contentos, pues vuestra paga en el cielo es abundante. De igual modo persiguieron a los profetas que os precedieron. Es así como con esta bienaventuranza el pontífice concluye su camino sobre las bienaventuranzas del Evangelio en este día. A continuación el monitor dará el texto bíblico en polaco. Son las 8 lenguas oficiales de la audiencia o tradicionales de la audiencia general: italiano, francés, inglés, alemán, español, portugués, árabe y polaco.
Después de escuchar el texto bíblico en polaco, el pontífice dará su catequesis sobre esta bienaventuranza, sobre este día. Którzy byli przed wami. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Con la audiencia de hoy, concluimos nuestro camino sobre las bienaventuranzas del Evangelio. Como hemos oído en la última, se proclama la alegría escatológica de los perseguidos por la justicia. Questa beatitudine annuncia la stessa felicità della prima. Esta bienaventuranza anuncia la misma felicidad que la primera. El reino de los cielos es para los perseguidos, así como para los pobres de espíritu. Así comprendemos que hemos llegado al final de un recorrido unificado, desenredado en las proclamaciones anteriores. La pobreza de espíritu, el llanto, la mansedumbre, la sed de santidad, la misericordia, la purificación del corazón y las obras de paz pueden conducir a la persecución por causa de Cristo. Pero esta persecución al final es causa de alegría y de gran recompensa en el cielo. El camino de las bienaventuranzas es un viaje de Pascua que lleva de una vida según el mundo a una vida según Dios, de una existencia guiada por la carne, es decir, por el egoísmo, a una guiada por el Espíritu. El mundo, con sus ídolos, sus compromisos y sus prioridades, no puede aprobar este tipo de existencia. Las estructuras de pecado, a menudo producidas por la mentalidad humana, tan ajenas al espíritu de verdad que el mundo no puede recibir, solo pueden rechazar la pobreza, o la mansedumbre, o la pureza, y declarar la vida según el Evangelio como un error y un problema, por lo tanto como algo que hay que imaginar. Estos son idealísticos o fanáticos, así piensan ellos. Si el mundo vive en función del dinero, cualquiera que demuestre que la vida se puede lograr en el don y la renuncia, se convierte en una molestia para el sistema de la codicia. Esta palabra fastidio es la clave, porque solo el testimonio cristiano, que hace tanto bien a tanta gente, porque la sigue, da fastidio a otros que tienen una mentalidad mundana. La viven como un reproche. Cuando aparece la santidad y surge la vida de los hijos de Dios, hay algo incómodo en esa belleza que exige una postura. O se cuestiona y se abre a la bondad, o se rechaza esa luz y se endurece el corazón, incluso hasta la oposición y la furia. Al ensañamiento. Es curioso cómo en las persecuciones de los mártires crece la hostilidad hasta el ensañamiento. Hay que ver las persecuciones del siglo pasado, de las dictaduras europeas. Cómo se llega al ensañamiento contra los cristianos, contra el testimonio cristiano y contra la heroicidad de ellos. Pero esto muestra que el drama de la persecución es también el lugar de la liberación, del sometimiento al éxito, la vanagloria y los compromisos del mundo.
¿Qué es lo que alegra a los que son rechazados por el mundo a causa de Cristo? Que han encontrado algo más valioso que el mundo entero. Porque, ¿qué le vale al hombre ganar todo el mundo si pierde su vida? ¿Qué ventaja hay ahí? Es doloroso recordar que en este momento hay muchos cristianos que sufren persecuciones en varias partes del mundo y debemos esperar y rezar para que lo antes posible su tribulación se detenga. Son tantos. Los mártires de hoy son más que los mártires de otros siglos. Expresemos a estos hermanos y hermanas nuestra cercanía. Somos un solo cuerpo y estos cristianos son los miembros sangrantes del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Pero también debemos tener cuidado de no leer esta bienaventuranza de forma victimista y autocompasiva. En efecto, el desprecio de los hombres no siempre es sinónimo de persecución. Solo un poco más tarde, Jesús dice que los cristianos son la sal de la tierra y advierte contra la pérdida del sabor. De lo contrario, la sal solo sirve para tirarla y que la pise la gente. Por lo tanto, también hay un desprecio que es nuestra culpa cuando perdemos el sabor de Cristo y el del Evangelio. Hay que ser fiel al mundo, al humilde camino de las bienaventuranzas, porque eso es lo que lleva a ser de Cristo y no del mundo. Vale la pena recordar el camino de San Pablo. Cuando se creía un hombre justo, era de hecho un perseguidor. Pero cuando descubrió que era un perseguidor, se convirtió en un hombre de amor, que afrontó con gusto los sufrimientos de la persecución que sufrió. La exclusión y la persecución, si Dios nos concede la gracia, nos hacen parecer a Cristo crucificado, y al asociarnos a su pasión, son la manifestación de la nueva vida. Esta vida es la misma que la de Cristo, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación fue despreciado y rechazado por los hombres. Aceptar su espíritu puede llevarnos a tener tanto amor en nuestros corazones para ofrecer la vida por el mundo, sin comprometerse con sus engaños y aceptando su rechazo. El compromiso con el mundo son el peligro. El cristiano siempre está tentado en ese compromiso con el mundo y con el espíritu del mundo. Rechazar el compromiso y aceptar a Cristo es la vida del reino de los cielos, la mayor alegría, la verdadera felicidad. Y después, en las persecuciones, siempre hay la presencia de Jesús que nos acompaña, la presencia de Jesús que nos consuela y la fuerza del Espíritu que nos ayuda a salir adelante. No nos desanimemos. Cuando una vida coherente en el Evangelio llama a la persecución de la gente, que el Espíritu nos apoya en este camino. Era la catequesis del pontífice. Ahora, a continuación, en cada uno de los grupos dará en los saludos y el resumen del Santo Padre en cada idioma, comenzando por el francés. Los fieles de lengua francesa que siguen a través de los medios de comunicación la audiencia general del Santo Padre le manifiestan su sentimiento de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones de sus intenciones de pastor de la Iglesia Universal. Al final de la audiencia general, se rezará el Padre Nuestro en latín y luego el Papa impartirá la bendición apostólica de manera especial a los niños, a las personas enfermas, a los ancianos y a cuantos sufren. Voici le résumé en français de la catéchèse.
A continuación, el resumen de la catequesis en francés. Frères et sœurs, nous arrivons aujourd'hui à la conclusion de notre parcours sur les béatitudes. Como dijo el pontífice, esta audiencia se está concluyendo las 8 bienaventuranzas del Evangelio. En la última se proclama la alegría escatológica de los perseguidos por la justicia. Esta bienaventuranza, dijo el Papa, anuncia la misma felicidad que la primera. El reino de los cielos es para los perseguidos, así como para los pobres de espíritu. Así, comprendemos que hemos llegado al final de un recorrido unificado, desenredado en las proclamaciones anteriores. La pobreza de espíritu, el llanto, la mansedumbre, la sed de santidad, la misericordia, la purificación del corazón y las obras de paz pueden conducir a la persecución por causa de Cristo. Pero esta persecución al final es causa de alegría y de gran recompensa en el cielo. C'est pourquoi le drame de la persécution est aussi le lieu de la libération, de l'assujettissement au succès, à la vaine gloire et au compromis mondain. Dans le monde entier, beaucoup de chrétiens sont les membres ensanglantés du corps de Christ qu'est l'Église à cause des persécutions qu'ils subissent. El camino de las bienaventuranzas es un viaje de Pascua que lleva de una vida según el mundo a una vida según Dios. De una existencia guiada por la carne, es decir, por el egoísmo, a una guiada por el Espíritu. Es la catequesis del Papa de hoy que habla de la bienaventuranza, una de las últimas bienaventuranzas del Evangelio, la que proclama la alegría escatológica de los perseguidos por la justicia. En estos momentos el Papa saluda a los fieles de lengua francesa. El próximo sábado será la fiesta de San José Obrero. Por su intercesión, confío en la misericordia de Dios a los afectados por el desempleo a causa de la actual pandemia. Que el Señor sea la providencia de todos los necesitados y nos anime a ayudarles. Que Dios les bendiga. El pontífice recuerda este 1 de mayo, fiesta de San José Obrero, en el cual el Papa pide y confía la misericordia de Dios a los afectados por el desempleo a causa de la actual pandemia. Le pide a San José Obrero su intercesión para que en esta pandemia encuentren ellos su fuerza y su fortaleza. Most Holy Father, the English-speaking faithful joining us through the media wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will recite together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to all children and young people. A continuación viene el resumen en inglés de la catequesis del pontífice. Dear brothers and sisters, today we conclude our catechesis on the Beatitudes with the final Beatitude. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. All the attitudes contained in the Beatitudes, when lived for Christ, can lead to oppression by the world. Yet ultimately, this persecution is a cause of joy in heaven. The way of the Beatitudes is an Easter path, leading us from selfishness to a life guided by the Spirit. We see this in the saints, who show that the experience of persecution can set the Christian free from worldly compromise. Tragically, today, many of our brothers and sisters still face persecution.
and we express our closeness to them. May we too always remain salt of the earth, lest by losing the taste of the gospel we lead others to disdain it. By God's grace, whatever trials we do face can draw us to become more like Christ, who leads us to new life. In this manner, following the humble way of the Beatitudes, we will come to experience the kingdom of heaven, our greatest joy and happiness. Era el resumen en inglés. Y a continuación, el saludo del Santo Padre a todos los fieles de lengua inglesa. Saludo a los fieles de habla inglesa conectados a través de los medios de comunicación. En la alegría de Cristo resucitado, invoco sobre ustedes y sus familias el amor misericordioso de Dios nuestro Padre. Que el Señor les bendiga. I invoke upon you and your families the loving mercy of God our Father. May the Lord bless you. A continuación viene el monitor quien dará su saludo y el resumen de la catequesis del pontífice en alemán. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache En su catequesis el Papa habló justamente sobre la pobreza de espíritu, el llanto, la mansedumbre, la sed de santidad, la misericordia, la purificación del corazón y las obras de paz pueden conducir a la persecución por causa de Cristo. Pero esta persecución al final es causa de alegría y de gran recompensa en el cielo. El camino de las bienaventuranzas es un viaje de Pascua que lleva de una vida según el mundo a una vida según Dios, de una existencia guiada por la carne, es decir, por el egoísmo, a una guiada por el Espíritu. El mundo, con sus ídolos, sus compromisos y sus prioridades, no puede aprobar este tipo de existencia. Las estructuras de pecado a menudo producidas por la mentalidad humana tan ajenas al espíritu de verdad que el mundo no puede recibir, solo pueden rechazar la pobreza o la mansedumbre o la pureza y declarar la vida según el Evangelio como un error y un problema, por lo tanto como algo que hay que marginar. Si el mundo, dijo el Papa, vive en función del dinero, cualquiera que demuestre que la vida se puede lograr en el don y la renuncia se convierte en una molestia para el sistema de la codicia. Cuando aparece la santidad y surge la vida de los hijos de Dios, hay algo incómodo en esa belleza que exige una postura. O se cuestiona y se abre a la bondad, o se rechaza esa luz y se endurece el corazón, incluso hasta la oposición y el ensañamiento. Da fastidio ser testimonios de Cristo. Por eso es que los cristianos son perseguidos. Pero esto muestra que el drama de la persecución es también el lugar de la liberación del sometimiento al éxito, la vanagloria y los compromisos del mundo. ¿Qué es lo que alegra a los que son rechazados por el mundo a causa de Cristo? Que han encontrado algo más valioso que el mundo entero. Porque, ¿qué le vale al hombre ganar todo el mundo si pierde su vida? Saluto di cuore i fedeli di lingua tedesca. A continuación, el saludo del Papa a los fieles de lengua alemana. Que la fuerza de Cristo resucitado, de la que somos miembros, mantenga siempre viva en nosotros la alegría del Evangelio y la fuerza para ser verdaderos testigos de Él. Que el Señor les acompañe con su paz. Die göttliche Macht des auferstandenen Christus, dessen Glieder wir sind, möge in uns immer da die Freude des Evangeliums und die Kraft, es wahrhaftig. Después del saludo en alemán, vendrá seguidamente el resumen del pontífice en español y sus saludos a los fieles de lengua española. Escuchemos. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica
de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, hoy concluimos las catequesis dedicadas a la bienaventuranza y lo hacemos con la última de ellas, que proclama la alegría que viene de la persecución a causa de la justicia. Esta bienaventuranza culmina un camino que es el que conduce a una vida según este mundo de Dios, a una vida guiada por el egoísmo, a la del espíritu. El mundo, con sus ídolos y con sus estructuras de pecado, no puede permitir un estilo de vida según el espíritu de la verdad, por lo que rechaza la enseñanza del Evangelio, tachándola como un problema que se debe desechar y arrinconar. Esto muestra que la persecución lleva a la liberación interior, que rompe con las ataduras del mundo, produciendo una gran alegría, porque se ha encontrado un verdadero tesoro mucho mayor al que puede ofrecer el mundo. Por eso tenemos que recordar a tantos cristianos, hermanos nuestros, que sufren persecución en diferentes partes del mundo. Ellos necesitan nuestra oración y experimentar nuestra cercanía. La bienaventuranza que hoy meditamos no debe leerse en clave victimista. De hecho, no todo desprecio de los hombres es sinónimo de persecución. Jesús nos dice que somos sal de la tierra y llama nuestra atención ante el peligro de perder el sabor, porque no serviría más que para tirarla fuera y que la pisotee la gente. El cristiano está llamado a vivir el espíritu de la bienaventuranza y que toda su vida haga gustar a los demás el buen sabor de Cristo y del Evangelio. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Los animo a seguir la senda de las bienaventuranzas, haciéndolas vida con quienes tienen cerca y sufren, de modo particular en estos momentos de adversidad y dificultad. El Señor les concederá experimentar, en medio de las circunstancias que les toca vivir, una gran alegría y paz interior. Que Dios los bendiga. Era el resumen en español del pontífice, seguido, por supuesto, sus saludos a todos los fieles de lengua española. A continuación será el resumen en portugués, una catequesis donde el Papa habla del mundo con sus ídolos, sus compromisos y sus prioridades, que no puede aprobar el tipo de existencia del cristiano. Las estructuras de pecado a menudo producidas por la mentalidad humana, tan ajenas al espíritu de verdad que el mundo no puede recibir, solo pueden rechazar la pobreza o la mansedumbre o la pureza y declarar la vida según el Evangelio como un error y un problema, por lo tanto, como algo que hay que marginar. Si el mundo vive en función del dinero, cualquiera que demuestre que la vida se puede lograr en el don y la renuncia, se convierte en una molestia para el sistema de la codicia. Cuando aparece la santidad y surge la vida de los hijos de Dios, hay algo incómodo en esa belleza que exige una postura. O se cuestiona y se abre a la bondad, o se rechaza esa luz y se endurece el corazón, incluso hasta la oposición y el ensañamiento. Pero esto muestra que el drama de la persecución es también el lugar de la liberación del sometimiento al éxito, la vanagloria y los compromisos del mundo. ¿Qué es lo que alegra a los que son rechazados por el mundo a causa de Cristo? Que han encontrado algo más valioso que el mundo entero. Porque ¿qué le vale al hombre ganar todo el mundo si pierde su vida? Es doloroso recordar que en este momento, dijo el Papa, hay muchos cristianos que sufren persecuciones en varias partes del mundo. Incluso hay más cristianos perseguidos en este siglo que en otros siglos, dijo el Papa. Y debemos esperar y rezar para que lo antes posible su tribulación se detenga. Expresemos a estos hermanos y hermanas nuestra cercanía. Somos un solo cuerpo y estos cristianos son los miembros sangrantes del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. O aceita a proposta e se abre ao bem,
ou rejeita a luz e endurece o coração, chegando à violência e perseguição. A senda das bem-aventuranças é um caminho pascal que leva de uma vida segundo o mundo à vida segundo Deus, de uma vida guiada pela carne à vida guiada pelo Espírito da verdade. Esta obediência ao Espírito faz brotar tanto amor no coração que se chega ao ponto de oferecer a própria vida pela salvação dos perseguidores. Assim, o drama da perseguição é também o lugar da libertação das cadeias do sucesso à custa dos outros, da vanglória e domínio do mundo. Então, de que se alegra a pessoa que é rejeitada pelo mundo por causa de Cristo? Alegra-se por ter encontrado algo que vale mais do que o mundo inteiro. De facto, como se lê no Evangelho de Marcos, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua vida? Agora, Santo A Padre, continuación, el saludo en italiano del Santo Padre a los oyentes de habla Saluto agli portuguesa. ascoltatori di lingua portoghese. Affido a buon Dio Les la confío vita. vuestra vida y la de vuestras familias al buen Dios. Pregate anche voi, Recen por mí también. exhorto le vostre Exhorto a famiglie vuestras a familias allenarsi a que se quotidianamente reúnan diariamente para la rezar el rosario sotto lo bajo sguardo la della mirada de Vergine la Madre, Virgen Madre, affinché in para que esse no se agote en non si ella servisca el l'olio aceite de la fede fe y la e alegría della que gioia, brota de la vida sorga dalla vita di quanti de los sono que están en comunión con Dios. eis a tradução das suas palavras. En sus saludos el Papa ha recordado lo que ha solicitado a todos los fieles en mayo, dedicar este mes de mayo para redescubrir la belleza de rezar el rosario en casa. Para que nelas não se acabe jamais o óleo da fé e da alegria que brota da vida dos seus membros. En su carta dirigida a los fieles, el Papa escribe: es tradición rezar el rosario en casa, con la familia. Las restricciones de la pandemia nos han obligado a valorizar esta dimensión doméstica también desde un punto de vista espiritual, dice Francisco. Por eso la propuesta de redescubrir la belleza de rezar el rosario en casa. Ustedes, dijo, pueden elegir según la situación rezarlo juntos o de manera personal, apreciando lo bueno de ambas posibilidades. Pero en cualquier caso hay un secreto para hacerlo: la sencillez. Y es fácil encontrar incluso en Internet buenos esquemas de oración para seguir. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية. En la breve carta, el Papa adjunta también 2 textos de oraciones que invita a recitar al final del rosario, las cuales asegura que él mismo dirá durante el mes de mayo, unido espiritualmente a los fieles. La primera oración es la que se dirigió a Nuestra Señora del Divino Amor al comienzo de la crisis el 11 de marzo pasado, en un videomensaje que precedió a la celebración de la misa en el santuario romano presidida por el cardenal vicario Angelo de Donatis para la jornada de ayuno y oración. La segunda oración es una intensa invocación que en algún momento evoca la Salve Regina, particularmente en aquel: vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia de coronavirus, para detenerse luego en todas las categorías de personas que han estado sufriendo y luchando de diversas maneras contra el COVID-19. وعلى حقيقة أن اتباعها يقود إلى الملكوت حتى وإن تسبب. El monitor en lengua árabe está haciendo el resumen de la catequesis del pontífice. Dentro de poco el Santo Padre dirigirá su saludo a los fieles de lengua árabe que están siguiendo esta audiencia general a través de los medios de comunicación, a través de los diferentes medios, en YouTube, en nuestro portal, en Facebook Live en estos instantes. داعيا إلى ضرورة عيشها بحسب المسيح وإنجيله أي بالسير عكس العالم وعقليته حتى وإن تعرضنا El للإقصاء. Santo Padre
ha asegurado que contemplar juntos el rostro de Cristo con el corazón de María, nuestra Madre, nos unirá todavía más como familia espiritual y nos ayudará a superar esta prueba del COVID. El Santo Padre en su carta a los fieles, invitándolos al rezar el rosario en mayo, les concluye diciendo que rezará por nosotros, especialmente por los que más sufren, y ustedes, por favor, dijo, recen por mí. En la dramática situación actual, llena de sufrimientos y angustias, una de las oraciones pide a la Virgen María que consuele a los que se encuentran confundidos y lloran por la pérdida de sus seres queridos, a veces sepultados de un modo que hiere el alma, sostiene el Papa. Y sostiene a aquellos que están angustiados porque para evitar el contagio no pueden estar cerca de las personas enfermas. Infunde la Virgen confianza a quienes viven en el temor de un futuro incierto y de las consecuencias en la economía y en el trabajo. Di lingua araba che seguono in questa udienza attraverso i mezzi di comunicazione sociale. Le beatitudini rappresentano un cammino di santità sul quale camminiamo per diventare veri discepoli di Cristo. Sono l'unica via per seguire il suo esempio, per diventare come Lui e così accogliere il suo regno e ottenere la vera gioia. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre dal maligno. Era el saludo del Santo Padre en italiano, dirigido a los fieles de lengua árabe. A todos ellos que siguen esta audiencia a través de los medios de comunicación, las bienaventuranzas representan un camino de santidad en el que caminamos para convertirnos en verdaderos discípulos de Cristo. Son el único modo de seguir su ejemplo, de hacerse como Él y así acoger su reino y obtener la verdadera alegría. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre del maligno. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من الشرير. A continuación viene el monitor que en lengua polaca dará el resumen del pontífice. Wierni w Polsce i w innych krajach, łącząc się za pośrednictwem En środków su masowego catequesis, el Papa pragną złożyć waszej świątobliwości afirmó que es doloroso recordar que en este momento hay muchos cristianos que sufren persecuciones en varias partes del mundo y debemos esperar y rezar para que lo antes posible su tribulación se detenga. Expresemos a estos hermanos y hermanas nuestra cercanía. Somos un solo cuerpo y estos cristianos son los miembros sangrantes del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Pero también debemos tener cuidado de no leer esta bienaventuranza de forma victimista y autocompasiva. En efecto, el desprecio de los hombres no siempre es sinónimo de persecución. Solo un poco más tarde, Jesús dice que los cristianos son la sal de la tierra y advierte contra la pérdida del sabor. De lo contrario, la sal solo sirve para tirarla y que la pise la gente. Por lo tanto, también hay un desprecio que es nuestra culpa cuando perdemos el sabor de Cristo y el del Evangelio. Hay que ser fiel al humilde camino de las bienaventuranzas, porque eso es lo que lleva a ser de Cristo y no del mundo. Vale la pena recordar el camino de San Pablo. Cuando se creía un hombre justo, era de hecho un perseguidor. Pero cuando descubrió que era un perseguidor, se convirtió en un hombre de amor, que afrontó con gusto los sufrimientos de la persecución que sufrió. La exclusión y la persecución, dijo el Papa, si Dios nos concede la gracia, nos hacen parecer a Cristo crucificado y al asociarnos a su pasión, son la manifestación de la nueva vida. Esta vida es la misma que la de Cristo, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación fue despreciado y rechazado por los hombres. Aceptar su espíritu puede llevarnos a tener tanto amor en nuestros corazones para ofrecer la vida por el mundo sin comprometerse con sus engaños y aceptando su rechazo. Esta es la vida del reino de los cielos, la mayor alegría, la verdadera felicidad. Doświadczając odrzucenia, lekceważenia i prześladowań z powodu Chrystusa, pamiętajmy, że te sytuacje najpełniej El mundo con sus ídolos y con sus estructuras de pecado no puede permitir un estilo de vida según el espíritu de la verdad, por lo que rechaza la enseñanza del Evangelio, tachándola como un problema que se debe desechar y arrinconar. Cari polacchi,
Saluto cordialmente. A continuación, el Papa, dirigiéndose a los polacos, los saluda cordialmente a cada uno de vosotros y a vuestra familia. Después de mañana comenzaremos el mes mariano, el mes de mayo. Permaneciendo en nuestras casas a causa de la pandemia, aprovechemos este tiempo para redescubrir la belleza del rezo del rosario y la tradición de los servicios marianos. En la familia o individualmente, en cada momento, fijen su mirada en el rostro de Cristo y en el corazón de María. Que su intercesión maternal les ayude a enfrentar este momento de prueba particular. Los bendigo de corazón. Una vez más, el Santo Padre en sus saludos recuerda a los fieles la importancia de la invitación del Papa para que en este mes de mayo, desde nuestras casas, redescubramos la belleza de rezar el rosario en casa. El Santo Padre, además, en su carta adjunta 2 textos de oraciones que invita a rezar al final del rosario, las cuales, asegura él mismo, él dirá durante el mes de mayo, unido espiritualmente a los fieles. La primera, recordamos, es la que se dirigió a Nuestra Señora del Divino Amor al comienzo de la crisis el 11 de marzo pasado en un videomensaje que precedió a la celebración de la misa en el Santuario Romano, presidida por el cardenal vicario Angelo De Donatis. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana collegati attraverso i mezzi di comunicazione. La segunda oración es una intensa invocación que en algún momento evoca la Salve Regina, particularmente en aquel: vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia de coronavirus para detenerse luego en todas las categorías de personas que han estado sufriendo y luchando de diversas maneras contra el COVID-19. Terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica, estensibile in modo speciale ai bambini, agli anziani y ai sofferenti. A continuación, el saludo del Santo Padre a los fieles de lengua italiana. Hoy celebramos la fiesta de Santa Catalina de Siena. Esta gran figura de mujer sacó de la comunión con Jesús el coraje, la valentía de la acción y esa inagotable esperanza que la sostuvo en las horas más difíciles, incluso cuando todo parecía perdido, y le permitió influir en los demás, incluso en los más altos niveles civiles y eclesiásticos, con la fuerza de su fe. Que su ejemplo ayude a cada uno a saber unir con coherencia cristiana un intenso amor a la Iglesia, a una efectiva preocupación por la comunidad civil, especialmente en este tiempo de prueba. Dirijo un pensamiento y le pido a Santa Catalina que proteja a la Italia en esta pandemia, que proteja a Europa. Corazones a la esperanza, para que sintamos en medio de nosotros tu presencia de Padre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Marco. Escuchemos la palabra del Señor del Evangelio según San Marcos. En aquellos días, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando a la multitud, lo llevaron en la barca, así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató una fuerte tempestad, y las olas entraban en la barca, que se iba llenando de agua. Él estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal.
Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose, él increpó al viento y dijo al mar: Silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo: ¿Por qué tienen miedo? ¿Acaso todavía no tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros: ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Venuta la sera, Al atardecer. inizia il Vangelo che Así abbiamo ascoltato. comienza el Evangelio que hemos escuchado. Da settimane sembra che sia scesa la sera. Desde hace algunas semanas parece que todo se ha oscurecido, densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades. Se fueron adueñando de nuestras vidas, llenando todo de un silencio que ensordece y un vacío desolador que paraliza todo a su paso. Se palpita en el aire, se sienten los gestos, lo dicen las miradas. Nos encontramos asustados y perdidos. Al igual que a los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca estamos todos, como esos discípulos que hablan con una única voz y con angustia dicen: estamos perdidos. También nosotros nos damos cuenta que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino solo juntos. Es fácil identificarnos con esta historia. Lo difícil es entender la actitud de Jesús. Mientras los discípulos naturalmente están alarmados y desesperados, Él permanece en la popa, en la parte de la barca que primero se hunde. ¿Y qué hace? A pesar del ajetreo, duerme tranquilo y confiado en el Padre. Es la única vez en el Evangelio que Jesús aparece durmiendo. Después que lo despiertan y que calmara el viento y las aguas, se dirige a los discípulos con un tono de reproche. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Tratemos de entenderlo. ¿En qué consiste la falta de fe de los discípulos que se contrapone a la confianza de Jesús? Ellos no habían dejado de creer en Él, de hecho lo invocaron. Pero veamos cómo lo invocan. Maestro, ¿no te importa que estemos perdidos? No te importa. Pensaron que Jesús se desinteresaba de ellos, que no les prestaba atención. Entre nosotros, en nuestras familias, lo que más duele es cuando escuchamos decir: ¿es que no te importo?
es una frase que lastima y desata tormentas en el corazón. También habrá sacudido a Jesús, porque a Él le importamos más que a nadie. De hecho, una vez invocado, salva a sus discípulos desconfiados. La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Nos muestra cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad. La tempestad pone al descubierto todos los intentos de encajonar y olvidar lo que nutrió el alma de nuestros pueblos. Todas esas tentativas de anestesiar con aparentes rutinas salvadoras, incapaces de apelar a nuestras raíces y evocar la memoria de nuestros ancianos, privándonos así de la inmunidad necesaria para hacer frente a la adversidad. Con la tempestad se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que nos disfrazábamos, nuestros egos, siempre pretenciosos de querer aparentar, y dejó una vez más al descubierto esa bendita pertenencia común de la que no podemos ni siquiera ni queremos evadirnos, esa pertenencia de hermanos. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Señor, esta tarde tu palabra nos interpela y se dirige a todos en este nuestro mundo que tú amas más que nosotros. Hemos avanzado rápidamente, sintiéndonos fuertes y capaces de todo. Codiciosos de ganancias, nos hemos dejado absorber por lo material y trastornar por la prisa. No nos hemos detenido ante tus llamadas. No nos hemos despertado ante guerras e injusticias planetarias. No hemos escuchado el grito de los pobres y de nuestro planeta gravemente enfermo. Hemos continuado imperturbables, pensando en mantenernos siempre sanos en un mundo enfermo. Ahora, mientras estamos en mares agitados, te suplicamos, despierta, Señor. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? El Señor nos dirige una llamada a la fe, que no es tanto creer que tú existes, sino ir hacia ti y confiar en ti. En esta Cuaresma resuena tu llamado urgente: convertíos, volved a mí de todo corazón. Nos llamas a tomar este tiempo de prueba como un momento de opción. No es el momento de tu juicio, sino de nuestro juicio. El tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no lo es. Es el tiempo de restablecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, y hacia los demás. Y podemos mirar a tantos compañeros de viaje que son ejemplares, pues ante el miedo han reaccionado dando la propia vida. Es la fuerza operante del Espíritu derramada y plasmada en valientes y generosas entregas.
Es la vida del Espíritu capaz de rescatar, valorar y mostrar cómo nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes, corrientemente olvidadas, que no aparecen en portadas de diarios y de revistas, ni en las grandes pasarelas del último show, pero sin lugar a dudas están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia. Médicos, enfermeros y enfermeras, encargados de reponer los productos en los supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerza de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas y tantos otros que comprendieron que nadie se salva solo. Frente al sufrimiento, donde se mide el verdadero desarrollo de nuestros pueblos, descubrimos y experimentamos la oración sacerdotal de Jesús. Que todos sean uno. ¿Cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no sembrar pánico, sino corresponsabilidad? ¿Cuántos padres, madres, abuelos y abuelas, docentes muestran a nuestros niños, con gestos pequeños y cotidianos, cómo enfrentar y transitar una crisis, readaptando hábitos, levantando miradas e impulsando la oración? ¿Cuántas personas rezan, ofrecen e interceden por el bien de todos? La oración y el servicio silencioso son nuestras armas vencedoras. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? El comienzo de la fe es saber que necesitamos la salvación. No somos autosuficientes. Solos nos hundimos y necesitamos al Señor como los antiguos marineros las estrellas. Invitemos a Jesús a la barca de nuestra vida. Entreguémosle nuestros temores para que Él los venza. Al igual que los discípulos, experimentaremos que con Él a bordo no se naufraga, porque esta es la fuerza de Dios. Convertir en algo bueno todo lo que nos sucede, incluso lo malo. Él trae serenidad en nuestras tormentas, porque con Dios la vida nunca muere. El Señor nos interpela y en medio de nuestra tormenta nos invita a despertar y activar esa solidaridad y esperanza capaz de dar solidez, contención y sentido a estas horas donde todo parece naufragar. El Señor se despierta para despertar y avivar nuestra fe pascual. Tenemos un ancla. En su cruz hemos sido salvados. Tenemos un timón. En su cruz hemos sido rescatados. Tenemos una esperanza. En su cruz hemos sido sanados y abrazados para que nadie ni nada nos separe de su amor redentor. En medio del aislamiento donde estamos sufriendo la falta de los afectos y de los encuentros, experimentando la carencia de tantas cosas, escuchamos una vez más el anuncio que nos salva. Ha resucitado y vive a nuestro lado. El Señor nos interpela desde su cruz
a reencontrar la vida que nos espera, a mirar a aquellos que nos reclaman, a potenciar, reconocer e incentivar la gracia que nos habita. No apaguemos la llama humeante que nunca enferma y dejemos que reavive la esperanza. Abrazar su cruz es animarse a abrazar todas las contrariedades del tiempo presente, abandonando por un momento nuestro afán de omnipotencia y posesión para darle espacio a la creatividad que solo el Espíritu es capaz de suscitar. Es animarse a motivar espacios donde todos puedan sentirse convocados y permitir nuevas formas de hospitalidad, de fraternidad y de solidaridad. En su cruz hemos sido salvados para hospedar la esperanza y dejar que sea ella quien fortalezca y sostenga todas las medidas y caminos posibles que nos ayuden a cuidarnos y a cuidar. Abrazar al Señor para abrazar la esperanza. Esta es la fuerza de la fe que libera del miedo y da esperanza. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Queridos hermanos y hermanas, desde este lugar que narra la fe pétrea de Pedro, esta tarde me gustaría confiarlos a todos al Señor a través de la intercesión de la Virgen, salud de su pueblo, estrella del mar tempestuoso, de esta columnata que abraza a Roma y al mundo, desciende sobre vosotros como un abrazo consolador la bendición de Dios. Señor, bendice al mundo, da salud a los cuerpos y consuela los corazones. Nos pides que no sintamos temor, pero nuestra fe es débil, Señor, y tenemos miedo. Pero tú, Señor, no nos abandones a merced de la tormenta. Repites de nuevo, no tengáis miedo. Y nosotros, junto con Pedro, descargamos en ti todo nuestro agobio, porque sabemos que tú nos cuidas. Después de su homilía, el Papa se dirige a rezar un instante ante el ícono de la Salus Populi Romani, salud del pueblo romano, esta imagen centenaria, custodiada habitualmente en la Basílica de Santa María Mayor y que ha sido traída especialmente para esta celebración litúrgica. Es la misma imagen a la que recurre el Papa cada vez que parte a un viaje apostólico fuera del Vaticano, una devoción personal del Papa que hoy comparte con toda la humanidad, invocando la maternal intercesión de María por la salud del mundo. Se entona el himno
Sub tuum presidium, bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desoigas la oración de tus hijos necesitados. Líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen, gloriosa y bendita. Tras venerar con profunda devoción el ícono de la Salus Populi Romani, confiándole las intenciones del mundo, el Papa se dirige hacia el crucifijo que ha sido traído desde la iglesia de San Marcelo del Corso en el centro de Roma. Este crucifijo, venerado ampliamente por el pueblo romano, pues se le atribuye la sanación de la gran peste de 1522. Te adoramos y te bendecimos, oh Cristo, oh cruz, de quien pendió la salvación del mundo.